Bueno, vamos a empezar con la última sesión de la tarde. Mi nombre es Rafael Samper Ternent, yo soy profesor asociado en la Universidad de Texas en Houston. Como son 6 personas en la mesa redonda, solo voy a introducirlos por su nombre y su título y después vamos a empezar con unas preguntas para iniciar la discusión y después vamos a abrirlo para preguntas del auditorio. Entonces, primero quiero presentar al doctor Mauricio Rodríguez Abreu. El doctor Rodríguez Abreu es profesor de la Universidad de las Américas en Puebla y director general de encuestas sociodemográficas del INEGI. Segundo, el doctor Abel Barragán, que es profesor del Tecnológico de Monterrey y director académico del programa de residencia de geriatría en la misma institución. El doctor Edwin Van Gameren, profesor e investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México. La doctora Susan Parker, que es profesora de Economía en el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE. La doctora Rebecca Wong, que no necesita introducción, pero es investigadora principal de la NACEM. Y el doctor Luis Miguel Gutiérrez, que es director fundador del INGER. Entonces, pues vamos a arrancar con la primera pregunta que compartí con ustedes y quisiera que cada uno me dé 2 de las contribuciones más importantes que la NACEM ha proporcionado y que pueden informar la toma de políticas públicas relacionadas con envejecimiento en México. Entonces yo creo que vamos en orden para poner a Mauricio en tela de juicio primero. Sí, buenas tardes, muchas gracias, y ya que tengo el micrófono junto a mí voy a hacer uso de la palabra. Y además, viniendo del INEGI, que pues es la institución que fue la responsable de los levantamientos en las últimas rondas, sí tenemos claramente monitoreado el uso que se da a los datos, a los resultados de la NACEM para la definición de políticas públicas, sin leerles todo el texto, que podría aquí darles varios ejemplos. Claramente sabemos que nos permite conocer el volumen de la población, prever demandas de cuidados, pero también evaluar los servicios que las personas adultas mayores utilizan. La última presentación, recuerdo que acompañado de Rebeca había mucho interés de reporteras, de reporteros por entender cuáles eran las implicaciones de eso. Y solamente voy a mencionar un par de programas de manera muy clara. Tenemos el programa de acción específico de atención al envejecimiento 2020-2024 de Secretaría de Salud, que de hecho utiliza datos y referencia varias cifras de la encuesta, particularmente en lo que tiene que ver con actividades básicas de la vida diaria y las actividades instrumentales, en los cuales pues, usan claramente como insumo la encuesta. Así como el programa institucional del Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores, que también en sus objetivos señalan y hacen nuevamente uso de datos de la NACEM para identificar, en este caso fueron los cuidados que brindan las personas mayores, pero también quienes las cuidan y entender toda esta dinámica que ocurre en relación a las personas mayores. Y solamente también por mencionar algunos ya programas específicos que tienen en centros culturales del INAPAM, la Clínica de la Memoria del INAPAM, y así como un manual para atención de la salud de personas adultas mayores del 2023. Entonces hay mucha información. También le damos seguimiento nosotros a indicadores que se elaboran en las unidades de la Administración Pública Federal, las unidades administrativas, en las unidades de Estado, porque pues claramente cuando tenemos que salir a campo, cuando tenemos que discutir si se va a hacer alguna actualización, claramente coordinados con el equipo de investigadores principales, pues tenemos que justificar y decir esto se ha utilizado de esta manera, ¿no? Entonces aquí tendría mi primera intervención. Sí, claro, pero en la ronda de introducción el orden fue diferente, entonces no sé cómo va. Yo como economista me siento un poco extraño, un outlier aquí en esta sesión, en esta Academia Nacional de Medicina, porque muchas presentaciones son alrededor de impactos en la salud, que es súper importante. Pero como economista también es importante pensar en impactos en la economía de la gente. Y yo creo que la salud es importante, es súper importante también para el impacto en la economía. Por ejemplo, en pensiones y justamente en
el impacto que la INASEM ha tenido en las pensiones. En eso tengo algunas dudas, entonces no voy a mencionar programas en donde sé que la INASEM ha tenido impacto, pero para analizar los impactos de la salud, por ejemplo, o más en general, la necesidad de pensiones, los costos, los programas de pensiones contributivos, no contributivos, creo que en eso se puede utilizar mucho más la INASEM para definir mucho mejor. Y justamente en eso la INASEM tiene la ventaja de toda la longitudinalidad que tiene, es una palabra, ya los 20 años. Entonces, más que decir que la INASEM ha tenido muy buenos impactos, yo creo que se puede aprovechar mucho más. Pero creo que voy a retornar a eso después. Muy bien, pues la INASEM también implica una gran oportunidad de informar a la gente que hace política, específicamente en temas obviamente de salud, pero también en temas económicos y de cuidado. Entonces, lo que yo he visto como gran contribución es que ha informado a la gente que ha tomado estas decisiones para generar, por ejemplo, el Sistema Nacional de Cuidados, que está en proceso, y obviamente para la toma de decisiones en cuanto a la vulnerabilidad socioeconómica, específicamente económica, que también pues muchos de los datos que nos deja INASEM han permitido llegar a identificar cuáles son las necesidades y cuáles son los puntos en donde tenemos que profundizar. La ventaja que tiene INASEM, y otra que probablemente no sé si ya se ha utilizado, es en la evaluación de los programas que se han llevado a cabo en los últimos 20 años, 23 años. ¿Por qué? Precisamente por su longitudinalidad, nos permite ver, estábamos platicando hace ratito, cómo estaba el estado de salud de las personas antes del Seguro Popular, durante el Seguro Popular, después del Seguro Popular, y podemos hacer una evaluación de todas estas medidas. Entonces, yo creo que las dos contribuciones primero son toda esta gran gama de información amplísima sobre el estado de vida de las personas y el hecho de estos años de seguimiento que nos permite hacer evaluación de las políticas públicas. Sí, pues yo coincido mucho con el énfasis en la evaluación de programas sociales que la INASEM nos facilita. Quisiera hablar un poco general y luego mencionar algunos ejemplos. Pues varios ya han mencionado por qué es tan bueno la encuesta para los estudios y conocimientos sobre políticas públicas y ese aspecto de que es longitudinal y por 20 años, ¿no? Una de las razones que eso es tan útil y tan importante es porque el bienestar pues no es estática, ¿no? ni la salud, y cambia en el tiempo. Entonces alguien que está enferma hoy, pues quizás mañana ya no está enfermo. Alguien que está en pobreza extrema hoy, quizás el año que entra ya salió, ¿no? Entonces, si no tenemos datos longitudinales, no hay manera de evaluar estas variables que son fundamentalmente dinámicas, ¿no? Entonces, quisiera mencionar algunos ejemplos de estudios, ¿no?, que han aprovechado los datos para medir efectos de los programas sociales, porque tanto el hecho que es longitudinal y que ya son 20 años, pues nos permite medir efectos de los programas sociales no solamente en el corto plazo, pero en mediano y largo plazo, y además los efectos, como hemos visto, de los choques
económicos y los choques de salud, ¿no? Como COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de estudios que se han hecho, yo creo que con estos ilustrar algo de las grandes ventajas de la NACEM. Un estudio que hicimos con Joseph Sainz y Rebecca Wong hace unos años sobre seguro popular. Mira, para la NACEM, para estudiar el seguro popular, es excelente porque, bueno, en la primera ronda de la encuesta es de 2001, ¿no? Entonces, antes de que empiece el seguro popular empieza en 2002, 2003, 2004, y luego tienes las varias rondas después. Entonces, eso nos permite saber cómo estaban la gente, su situación de salud, antes de que empiece el seguro popular y medirlo después, y no solamente después, sino ver la evolución, ¿no?, de los efectos del seguro popular en el tiempo, porque hay varias rondas ex post de la NACEM, ¿no? Entonces es un artículo donde estudiamos efectos en utilización de servicios. Lo publicamos en la revista Demography. Y bueno, es un ejemplo, ¿no?, de los estudios de políticas públicas que se han podido hacer con la encuesta. Otro ejemplo, un programa pues que tiene, pues hay mucha atención ahorita y se está expandiendo, es lo de los apoyos a adultos mayores, ¿no?, que se han extendido e incluso se están extendiendo ya Sheinbaum a grupos un poco más jóvenes, ¿no? Pero Laura Juárez del Colegio de México y Union Rodríguez tiene un estudio que se publicó en Estudios Económicos viendo cuáles son los efectos de estos apoyos a adultos mayores en la salud. Entonces, y bueno, un último ejemplo que también se mencionó ahorita, además, como sigue la encuesta, bueno, vimos en la mañana un estudio de, bueno, la transición, ¿no? Porque, bueno, como todos sabemos, ha habido muchos cambios en la política social en los últimos años, ¿no? Entonces, escuchamos el ejemplo de, bueno, que se eliminó el seguro popular y implementó el INSABI y pues perfecto, la NACEM nos permite estudiar cuáles son los efectos de estos cambios, ¿no? Cambios tan importantes. Entonces, bueno, en resumen, yo creo que nos va a permitir estudiar efectos de largo plazo de COVID, nos va a permitir estudiar efectos de largo plazo de política social, de las transiciones económicas y mucho más. Bueno, yo paro por ahorita. Gracias. Y estaba pensando, escuchándoles hablar, en más que preguntas específicas o temas particulares que aborda la encuesta o que han abordado los investigadores, el destacar el interés estratégico que ha tenido la creación de NACEM y el mantenerlo a lo largo de todos estos años, en el sentido de que la existencia de este estudio, que además es reconocido por INEGI como un estudio clave, un estudio de importancia crucial y el único de carácter longitudinal, nos ha permitido posicionar en la agenda nacional el tema. Nos ha permitido además crear al interior del Consejo Nacional de Población y del Comité de Población un subcomité de población. Esto no hubiera sucedido si no tuviésemos acceso a la información
que brinda la encuesta y la participación en el desarrollo de indicadores de interés nacional, y además hay mucho que hacer todavía en ese sentido y el potencial que encierra la encuesta a ese respecto está lejos de haber sido plenamente explotado. Eso a nivel nacional y a nivel regional, bueno, Rebeca lo sabe mejor que nadie, también cómo ha permitido impulsar el desarrollo y el interés por la generación de encuestas semejantes en otros espacios y el intercambio de conocimiento a nivel regional, internacional, en plataformas como el Gateway to Global Aging y otras para poder establecer comparaciones que también, en realidad, hablando y escuchando, más bien me quedo con la sensación de que no estamos haciendo lo suficiente, que da mucho más de lo que hemos aprovechado. Y uno de los temas que creo que está cobrando cada vez mayor interés es la perspectiva de curso de vida. Y si bien empieza en los 50, pues es lo suficientemente temprano como para a lo largo de 20 años ya que pudiéramos enfocarnos en esa perspectiva. Creo que ahí hay un potencial muy grande de información local, útil, que nos permitiría entender mejor el fenómeno e intervenir para modificar las trayectorias. Pero creo que el valor estratégico es, vamos, que es invaluable estratégicamente, que ha sido extraordinariamente importante y que todavía tiene un potencial muy grande por explotar. Muchas gracias. Pues solamente para finalizar, porque estaba esperando a ver qué decían todos, a ver si tenía algo que agregar o no. Y sí, efectivamente, es impresionante todo lo que han dicho. Algunas cosas no había pensado, como las dijeron ustedes. Y sí, efectivamente, yo estaba pensando qué más se podía decir. Hemos reflexionado mirando hacia atrás. Cuando se generan datos, se genera investigación. Si no hay datos, no hay tanta investigación. Entonces, tener una riqueza de datos en una encuesta como esta, pues ha generado mucha actividad entre los investigadores y entre los investigadores jóvenes. Entonces, para nosotros creo que una contribución a las políticas públicas es que se están generando nuevas generaciones de gente que esperemos estén contribuyendo, que ni siquiera sabemos dónde, cómo, ¿no? Pero que están colocándose en muchos lugares, ¿no? Entonces, espero que sea así. Y el otro es lo que decías, Luis Miguel, efectivamente, regionalmente, globalmente, estamos en una posición de ventaja que le ha servido como modelo a la región latinoamericana y a los países en desarrollo de medio y alto ingreso, de medio y bajo ingreso. Entonces sí, cuando vamos y presentamos el estudio es impresionante por decir, Colombia quiere uno como este, Perú quiere uno como este, ¿no? Uruguay quiere uno como este, ¿por qué no venimos y platicamos todos entre nosotros? Pero sí, el ejemplo mexicano es importante. Otra cosa que tengo que decir, no hay encuesta perfecta, no hay estudio perfecto. Entonces hay que mejorarlo, hay que impulsarlo y sí, siempre estamos escuchándolo siempre, a ver cómo lo podemos mejorar. Es un modelo que ha funcionado y como dicen, le podemos sacar mucho más jugo y se puede mejorar mucho, pero sí, es muy bueno. Gracias. Antes de pasar a la segunda pregunta, de pronto tenemos espacio para una o dos intervenciones del auditorio. Ok. Entonces, la segunda pregunta es ¿cómo pueden los hallazgos de ENACEM informar iniciativas de política pública que busquen reducir inequidades socioeconómicas y de salud en adultos mayores? Sabemos que es un problema no solamente regional, pero mundial, y pues quisiera oír la opinión que tienen sobre cómo disminuimos inequidades aprovechando estos datos. Yo creo que sigamos el mismo orden, Mauricio. Sí, muchas veces. Además, agradezco este orden porque sí es importante señalar que desde, como funcionario del INEGI, el instituto nos corresponde medir
y brindar esa información, esos insumos a todas las personas que van a diseñar las políticas públicas y que las van a evaluar. A nosotros no nos toca hacer diseño ni evaluación de políticas, lo cual es algo muy conveniente porque estamos a cargo de la medición. Entonces nos enfocamos claramente en la parte más de diseño conceptual, bueno, claramente con todo el antecedente y todo el apoyo del equipo de investigadores principales, y bueno, y recolección de los datos y procesamiento para que se pongan a disposición del público. Sin embargo, sí quiero destacar la relevancia, ya se dijo en muchas ocasiones, qué tan única es la NACEM al ser longitudinal, al tener todas estas variables que de nueva cuenta no se han utilizado en su totalidad, pero que precisamente cada vez que se revisa el cuestionario, cada vez que vemos qué se está utilizando, por ahí siempre surge la cuestión de, bueno, y si movemos esta batería de preguntas y si no la preguntamos, no, porque es necesaria para precisamente hacer una caracterización de la población en el cual se permita vincular no solamente las condiciones socioeconómicas que vienen por una cantidad de indicadores que contiene la encuesta, que es muy rica en esos indicadores, con todas las condiciones de salud de las personas mayores y claramente darles este seguimiento en el tiempo. Ya lo mencionaba Rebeca, pues claramente hay muchos países que se acercan y nos preguntan de, oigan, ¿cómo le hicieron? Bueno, los mandamos con Rebeca, pero siempre nos piden más apoyo, nos piden para el levantamiento, porque además recordemos que hay una agenda global, hay una agenda que ya estamos muy avanzados y probablemente no lleguemos a cumplir todas las metas, pero en los ODS también señalan estas desigualdades, esta reducción de desigualdades, salud, bienestar, y claramente la población de personas mayores es una población de interés que tenemos que identificar y que a final de cuentas todos vamos a llegar a ese grupo en algún momento. Entonces esta información que tiene brinda esas herramientas para poder hacer análisis pues, multivariados y poder correlacionar muchísimas dimensiones, no solamente la socioeconómica, pero también la demográfica, podemos ver cuestiones incluso de organización familiar, muchísimas otras variables que nos permiten entender la dinámica tan compleja y rica que hay en ese tema en México y en todo el mundo. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cómo podemos aprovechar mejor los datos, brechas, desigualdades? En este país hay muchas desigualdades, creo. Entonces, ¿cómo cambiar eso? Eso siempre es difícil. ¿Cómo puede la NACEM ayudar en eso? Ya mencioné las pensiones, ya estamos en las evaluaciones de programas, evaluaciones de pensiones, diseño de pensiones, ya mencionados, brechas de género. La NACEM da mucha información para aprovechar todo, para analizar todas estas brechas que hay entre, por ejemplo, las pensiones contributivos, no contributivos, cómo van a afectar esto las decisiones de la gente. También relevante en eso, no mencionado todavía, pero también relevante y que se puede analizar bien con la NACEM es el acceso a participar en el mercado laboral. Participar en el mercado laboral para mantener una mejor vida económica. Las pensiones ayudan en eso, pero no son al fin que resuelve todo, porque dar pensiones a todos, dar pensiones a personas más jóvenes va a ser mucho más costoso, y creo que la NACEM puede contribuir en eso, dejar claro cómo las pensiones afectan a la participación laboral o al acceso a pensiones y en cuáles edades. Aparte de eso, ya mencioné, la medicina no es muy fuerte, pero también es muy claro que la salud impacta mucho en la participación laboral. Con mejor salud es más fácil contribuir en el mercado laboral, y en eso la NACEM puede contribuir mucho más. Puede dar mucho más información cómo mejorar la situación laboral de la gente y con eso su situación socioeconómica. Muchas desigualdades, la brecha de género ya he mencionado en eso. Aparte de eso, ya han hablado de
los seguros de salud, o mejor dicho, los programas para brindar acceso a los servicios de salud. Eso también va a ser muy importante y cómo evaluar eso, cómo continuar con eso, cómo mejorar el acceso a los servicios de salud, cuáles son las brechas entre AMTO Seguro Popular, INSABI, IMSS Bienestar y los programas de Seguro Social, IMSS, ISSSTE y los otros. También hay brechas muy grandes entre los sin acceso al seguro social y los con acceso al seguro social. En eso la NSM puede contribuir mucho más, puede dar mucho más información para dejar claro las brechas que hay entre brechas desigualdades que hay entre estos grupos y tal vez entender mejor cómo resolverlo. En eso también es importante la longitudinalidad, no solo permite seguir a la gente por hasta 20 años, pero también permite comparar cómo se evaluar la generación de 2001 con la generación de 2012 o 2018, que otra vez son muestras representativas, justamente por refreshment samples, ¿cómo decir eso en español? No sé. Pero como ya son representativos de nuevo, es posible entender o comparar la generación de 50 años y más en 2001 con la generación de 50 años y más en 2012 y la misma generación representativa en 2018. No la misma generación, pero el mismo grupo de 50 años y más. Y estos cambios en el tiempo también pueden informar cómo ha cambiado los efectos de salud en la participación laboral durante los años, por ejemplo. Creo que aquí voy a terminar, porque ya estoy hablando mucho, creo. Muy bien. Pues en esta pregunta es sumamente importante definir cómo vamos a incidir o vamos a tratar de incidir con los resultados de la encuesta en estas políticas. Uno, primero, vemos que los adultos mayores, al menos eso sale en el ASEM y es lógico, aquellos que trabajan tienen mucho más alta tasa de informalidad que los más jóvenes. Eso quiere decir que no tienen acceso a ningún sistema de pensiones, de salud, de nada. Entonces, ese, por ejemplo, podría ser un foco para buscar la política de brindarles ese tipo de servicios, no como dádiva, sino más bien como un derecho de alguien que trabaja. Por otro lado, está el acceso a los servicios de salud. Específicamente hablando de las zonas rurales, generalmente son las que están menos favorecidas con los sistemas de salud, con los servicios de salud, precisamente por la dispersión que hay de la población. Sin embargo, creo que si mediante los hallazgos de ENASEM demostramos que ese es uno de los focos más importantes, bueno, pues eventualmente por las vías necesarias llegarán. Y aquí yo quisiera hacer un mea culpa. Nosotros, yo estoy metido en la academia y en la clínica. Entonces, realmente poco tenemos contacto con gente que puede generar políticas públicas. Entonces, yo creo que eso, algo que nos tendría que dejar este encuentro, sobre todo a los que hacemos investigación clínica, es cómo acercarnos con la gente adecuada que pueda generar estas políticas públicas con los hallazgos que tengamos, ¿verdad? Porque eventualmente pues de nada nos sirve tener una gran información y todo publicado y que no se use. Y los políticos no van a ir a ver los journals a ver qué salió. Entonces yo creo que sí tenemos que tener esa iniciativa nosotros, ¿verdad? Sí, pues yo creo que esta pregunta es de cómo la ENASEM puede informar políticas para reducir inequidades en los adultos mayores. Es una pregunta súper clave
México bajo muchos indicadores, ingreso, riqueza, es uno de los países más desiguales en el mundo. Entonces, y bueno, tomando un poco una frase de Coneval, lo que se puede medir, se puede mejorar, ¿no? Entonces, y bueno, también quiero mencionar, algunos anécdotas, ¿no? Por ejemplo, si no tuviéramos estos datos, estamos ahorita en una etapa, en el mundo, no solo en México, donde hay muchos artículos o noticias que, para decirlo de manera directa, son fake news, ¿no? No son verdades, ¿no? Entonces, y si no tienes como datos que puede demostrar lo contrario, ¿no? Para tomar un ejemplo reciente, pues creo que el sistema de salud en México no es igual que el sistema de salud en Dinamarca, ¿no? Y bueno, usando datos de la encuesta, podemos enseñar, ¿no? Con datos, estadísticas, una comparación, ¿no? Con datos, ¿no? De cómo es la situación de mortalidad, de servicios de salud, de médicos en México versus en Dinamarca, ¿no? Bueno, lo otro, tiene tantas ventajas, la encuesta es difícil mencionar a todos, ¿no? Pero la encuesta nos permite medir inequidades, desigualdades en muchos sectores, ¿no? Por su aspecto no solamente longitudinal, sino multidimensional, ¿no? Entonces podemos medir inequidades económicas, de salud mental, y en muchos otros, incluyendo riqueza. Acceso a programas sociales, ¿no? Que es también pues es una de las maneras que se intenta reducir desigualdades en México. Y bueno, la verdad es esa pregunta, yo creo, es cada vez más importante, porque a pesar de que México ya tiene muchas desigualdades, la situación como que no está mejorando en muchos sentidos. En los últimos años vimos también en el estudio de qué pasó con el Seguro Popular, a cambiar en SABE, que los que fueron más afectados, si entendí bien la presentación, fueron en zonas rurales, ¿no? Que perdieron cobertura. Yo he visto esto también en estudios de los efectos de la eliminación de Prospera y el reemplazo de becas Benito Juárez. Entonces, es cada vez la pregunta de cómo se puede usar los resultados del ENACEM para afectar la política, es cada vez más relevante, y estoy de acuerdo con la observación que hay que quizás trabajar más en encontrar los servidores públicos que están como dispuestos a escuchar y revisar la evidencia. Exactamente, y apuntando en esa dirección, ¿qué esfuerzos, más allá, los datos los tenemos, la información ahí está, y la cuestión es cómo hacemos la traslación y cómo hacemos el enlace con quienes están generando el programa. Hace 6 años tuvimos la oportunidad de a la vez liderar la formación de este programa de acción específica, y seguramente en esta ocasión se abrirá también esa oportunidad, y habrá que incidir ahí, pero cómo ir un paso más allá, cómo hacer
que la información que tenemos efectivamente no nos lleve a la toma de las decisiones correctas, porque es una cuestión de marketing científico, de cómo hacemos la atractiva es visible primero y cómo le damos sentido a la acción que se deriva de ese conocimiento. Creo que ahí tenemos un reto fundamental y que estamos en un momento clave para aprovecharlo al inicio de esta administración, que además arranca con el primer programa prioritario después del de seguridad del que se ha hablado, incluso se habló antes, fue el de atención domiciliaria de las personas mayores. Que sea bueno, que sea malo, pero es una prioridad que está a la vista de todos, personas mayores de entrada en esta administración. Eso no lo podemos dejar pasar, eso es fundamental. Y luego, desde el punto de vista de generación de conocimiento, creo que todavía nos falta aprovechar el potencial que tenemos de comparar efectos de cohorte y trayectorias individuales para entender mejor el fenómeno, y que ahí es poco lo que hemos explotado la encuesta en ese sentido, para diferenciar también los momentos clave de intervención en distintas etapas de la vida, porque hay puntos críticos después de los cuales como que ya no funcionan las cosas igual. Y en el porvenir, aquí caímos en la cuenta de la deficiencia que tenemos en México de información en edad media de la vida y en primera infancia. Ahora, en un grupo de trabajo sobre curso de vida en OMS y buscando todas las fuentes de datos disponibles y tratando de crear algo tan simple como un índice de capacidad intrínseca a lo largo de toda la vida, no hay manera, no tenemos con qué. Solo hay una encuesta que es el Family Life Survey, y que se ha quedado en el camino, aunque tiene ahí una cohorte que se podría rescatar y que creo que es extremadamente valiosa, porque nos permitiría llenar ese hueco que tenemos de información. Y si pudiéramos ahora sí tener la película completa desde la primera infancia hasta la vejez, sería extraordinariamente valioso. A lo mejor es mucho pedir, pero creo que es en la dirección que tendríamos que avanzar también.